Hoy quiero hablarle de Abraham y de Sara en un detalle que quizás no hemos considerado tan sobresaliente, pero que está ahí en la Escritura y que quiero enseñarle. Estaba leyendo un artículo que dice que reír es muy saludable, que parece ser que tiene efectos curativos en nuestro cuerpo. No sé si eso sea cierto, no soy médico, pero alguien lo escribió y solamente llama mi atención. Dicen que incluso la risa puede ejercitar los pulmones y estimula la circulación y disminuye tu rango de tensión. Mira, yo no sé si todo esto sea cierto. El hecho es que Dios nos dio la capacidad de reír y es una bendición. De hecho, hermano, hay gente que es muy sonriente, no sé si ya se dio cuenta. Hay gente que siempre está sonriendo, pareciera que todo le sale bien. Y hay gente que está más seco que el árbol de la esquina de tu casa y nunca se ríe. O sea, vemos de todo, sin embargo, sabemos lo que es reír, sabemos lo que es sonreír. Nos reímos de alegría, nos reímos de tristeza. Es una capacidad inherente en el ser humano. Dios nos creó así y es una bendición tenerlo. Y creo, hermanos, que nosotros necesitamos recuperar algunos pasajes bíblicos y ver algunos detalles que hemos obviado. Ahora, no le voy a hablar de que aquí todos vamos a salir riéndonos, ni vamos a hacer terapia de risa, ni nada. Eso lo manejan otras gentes, yo no, ¿verdad? Aquí solamente yo estoy enfatizando la capacidad que Dios nos dio de reírnos, lo cual es una bendición maravillosa. Pero lo que sí quiero enseñarte es que a veces nos reímos porque nos parece muy difícil que Dios haga las cosas. Y esto lo vamos a ver en Abraham y en Sara. Y espero que esto bendiga tu vida de una manera especial. La historia de Abraham y de Sara comienza en la Biblia, en Génesis capítulo 12. Así que abre ahí tu Biblia, quiero enseñarte unos versículos. En Génesis capítulo 12 inicia la aventura de fe de Abraham. En los versículos primeros dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y en el versículo 7: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En esta promesa están contenidos dos elementos principales: descendencia, lo cual implicaría un hijo por lo menos, y en segundo lugar una tierra. La mayoría de ustedes conocen la historia de Abraham, no voy a detenerme mucho en esa parte, solamente quiero que vayas viendo una progresión en la vida de Abraham y tiempo que transcurre. Cuando esta promesa le es dada a Abraham, él tiene 75 años. Abre tu Biblia ahora en el capítulo 15, ve al capítulo 15 de Génesis y dice en los primeros versículos: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham tiene una promesa de Dios, de un hijo, una descendencia, de una tierra, y llega un momento en que a Abraham le inquieta más el asunto del hijo que de la tierra. Y entonces Dios se le vuelve a aparecer, dice que se le aparece en visión y le dice: Abraham, recuerda, te dije que vas a tener una gran descendencia, vas a tener un hijo, etcétera. Y Abraham en ese momento responde y le dice a Dios: espérame, Señor, tú me estás prometiendo algo, pero yo no tengo hijos. Él habla de prole, de descendencia. Dice: no tengo nada, Señor. No hemos podido nunca en todo nuestro tiempo tener un hijo. Ahora, hermanos, yo quiero que no pierdas de vista que en lo que estamos viendo el tiempo va pasando.
Y el tiempo se convierte en un factor importante en la vida de Abraham y de Sara, como también en el nuestro. Ahora, esta reiteración de la promesa divina era necesaria en la vida de Abraham. Era necesaria porque Abraham está conociendo al Señor, lo sigue conociendo, se está adentrando más y más con Él. Capítulo 16, primer versículo. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Esta frase, no le daba hijos, es una frase que expresa la frustración, el intento, el tratar, el decir vamos a tener un hijo, y no sucedía nada. Abraham y Sara estaban haciendo lo que todo matrimonio tiene que hacer para tener hijos. O sea, no estaban nada más orando diciendo, Señor, tú nos vas a dar un hijo. No, tenían que actuar como actuamos todos los que queremos tener hijos. Pero no pasaba nada. Es decir, que Sara iba y se hacía la prueba de embarazo y siempre salía negativa. Eso es lo que está sucediendo en la vida de Sara. Y a lo mejor los hombres no podemos imaginar lo frustrante y lo terrible que es para una mujer no embarazarse. Intentar una y otra vez. Las mujeres que batallaron para embarazarse pueden entender a Sara y la pueden entender de una manera muy particular, a diferencia de las que no. De tal manera, hermanos, hermanas, que entonces la Biblia nos señala una realidad en la vida de Abraham y de Sara. No podían tener hijos. Dice que Sara no le daba hijos. Ahora, en medio de esta imposibilidad de ver que el asunto no funcionaba como ellos esperaban, Sara tiene una buena idea. Ahí la vamos a leer, versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Aquí se habla de otra situación que tenía Sara. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. A ver, la promesa era, Abraham, te voy a dar descendencia con Sara. Esa era la idea. Pero Sara tuvo otra mejor idea. Como yo no me puedo embarazar, entonces le voy a ofrecer mi concubina a mi esposo. Porque quizás es a través de ella que yo voy a tener familia. Esa era la costumbre de ese tiempo. No quiere decir que Dios aprobara el concubinato. Quiere decir que esas eran las costumbres de aquella época. ¿Ok? Entonces, hermano, nuestro gran problema es el problema de Sara. Que siempre tenemos mejores ideas que Dios. O al menos eso pensamos. Cuando se trata de esperar, cuando el tiempo pasa, cuando vemos que las cosas no están resultando como lo vemos en su palabra o como Dios de alguna manera nos lo hizo entender, entonces nosotros metemos la mano donde no deberíamos meterla, en donde nosotros actuamos pensando que entonces de esa manera es como quizás Dios quiere moverse. Espiritualizamos el asunto y resulta entonces que, bueno, yo creo que Dios me mostró esto, pero yo tengo que hacerle de esta manera para que funcione. Tenemos que entender algo, hermano. Dios es suficiente. Dios tiene una cantidad ilimitada de recursos para obrar. Mira, en alguna ocasión me pasó esto. Había una persona que vendía casas en la iglesia que yo pastoreaba, se dedicaba a eso de las bienes raíces. Y ella trabajó conmigo para que yo comprara una casa en la misma colonia donde vivía su hijo, porque quería que yo le hablara a su hijo que por lo menos al vivir en la misma colonia yo iba a ir con su hijo y su hijo se iba a convertir y iba a ser sacado de donde andaba. El asunto es que no me utilizaron el crédito en ese tiempo y la hermana así como que me decía, pastor, pero mire, también le podemos hacer de esta manera. Le dije, ¿sabe qué, hermana? Espéreme. Si va a hacer bendiciones a casa, yo no tengo que andar estirando nada. Dejemos que Dios actúe. Pero esos eran los métodos de ella. Claro, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Usted lo cree. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Proclamar el evangelio. Pero los detalles vamos a dejárselos a Dios. ¿Sabes qué es lo impresionante? Que a este muchacho un día lo secuestra el crimen organizado. Y de una manera
impresionante, se escapa de ellos y tiene que huir a la ciudad de Reynosa y luego trasladarse a McAllen. Y en McAllen tiene su encuentro con Jesucristo. Se congrega ahí en una iglesia, el Señor lo toca, se bautiza y es otro hombre. ¿Qué andamos nosotros moviéndole las cosas a Dios? Él tiene su plan, su perfecto plan, y Él sabe cómo va a obrar y sabe cómo se va a manifestar. Cuando yo meto la mano, lo único que hago es complicar más las cosas. De hecho, Sara las complicó. Mira, vamos a seguir leyendo. Versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, ¿qué dice ahí, hermanos? Miraba con desprecio a su señora. Qué buena idea, Sara. Excelente. Mira lo que te ganaste. Eso es lo que pasa, hermano, cuando yo trato de ayudar a Dios. Eso de que ayúdate que yo te ayudaré es una mentira. Si Dios te dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer y no necesita tu ayuda. ¿Alguien dice amén? ¿Escuchaste bien? No necesita tu ayuda ni la mía. Es decir, yo no puedo llegar con Dios y decirle: oye, Señor, ¿qué te parece si le hacemos? No, hermano, Él es Dios suficiente, soberano. Quiere decir que tiene el control de todo. Entonces, hermano, debemos evitar tratar de meter nuestras manos, porque lo que vamos a hacer es complicarlo. Mira, de esa unión entre Agar y Abraham nacen los ismaelitas, que son los que posteriormente llegan a tener muchos problemas con los hijos de Isaac, con los israelitas, y ese conflicto prevalece hasta hoy. Tú lo sabes, has visto las noticias. Mira el alcance de una decisión por querer ayudar a Dios. Dios en su gracia obviamente también va a bendecir a Ismael, pero tú y yo tenemos que aprender, hermano, a que si Él dijo algo, bueno, voy a esperar a que Él lo haga como Él lo quiera hacer y cuando Él lo quiera hacer. ¿Por qué tengo yo que pretender ayudar a Dios? ¿Acaso Dios necesita tu ayuda? Entiende esto, hermano, Dios no te necesita a ti ni a mí. En su gracia nos permite ser parte de sus planes y nos usa conforme a su gracia, nada más. O sea, Dios no está ahí diciendo: yo necesito a este chavo o necesito a esta hermana. No. Más bien Él está en su trono diciendo: le voy a dar la oportunidad de que sirva. Le voy a dar la oportunidad de que yo le use. Eso es. Pero Dios no nos necesita. Él es pleno en sí mismo. Es más, Él ni siquiera necesita que le adoremos. O sea, Él no está diciendo: adórenme porque si no me siento mal, me da. No, no está así. Él reclama adoración porque Él es el único Dios verdadero, es el Rey de reyes y Señor de señores. Y el hecho de que no se la demos no se enoja. Él va a seguir siendo el Rey y el Señor, hermano. Nos da la oportunidad de adorarle como lo hacemos cada domingo y como lo hacemos de una manera particular. Dejemos a un lado las ideas sararianas, o sea, de Sara. Hagámoslas a un lado y quedémonos con lo que la Escritura nos dice y no compliquemos más las cosas. Quizás cueste esperar, pero es lo mejor que podemos hacer. ¿Escuchaste? Quizás nos cueste esperar, pero es lo mejor que podemos hacer. Porque en la espera camino en la voluntad de Dios. El experto en las cosas difíciles es Dios y no nosotros. Si la respuesta tarda, insisto, tienes que esperar y mejor considerar que hay algo que Dios está forjando en tu vida, tu carácter, la paciencia. Hay algo que Dios está trabajando en tu vida. No es necesariamente pecado, no es porque se haya levantado el príncipe de no sé dónde y esté luchando contra ti. No, simplemente en ocasiones lo único que tienes que hacer es esperar en Dios y nada más. No hay pecado en tu vida, simplemente Dios tiene tiempos perfectos en los que Él hace las cosas y he de aprender a esperar. Porque de otra manera, hermano, entonces Dios no tiene el control. Pero aprendemos a confiar. Nota aquí que el tiempo está pasando y no es porque Abraham y Sara anden mal. No hay ninguna otra cosa más que el plan perfecto de Dios.
Así que, hermano, es preferible esperar y ver que caminamos en la voluntad de Dios en el tiempo de la espera y gozarnos posteriormente de lo que Dios hará o de lo que Dios hizo. Abre tu Biblia o sigue ahí en tu Biblia, capítulo 17 de Génesis. Definitivamente el que pase el tiempo y que no veamos cumplidas sus promesas impacta nuestra fe. Capítulo 17 a partir del versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. ¿Qué promesa, no? ¿Estás checando lo que Dios dice? ¿Estás tomando nota de lo que Dios le está diciendo a Abraham? Ya le dijo en el capítulo 12, ya le dijo en el capítulo 15 y ahora en el capítulo 17. Aún y cuando él ya metió la mano, es decir, aceptó la sugerencia de Sara y que ya está Ismael en camino prácticamente, aún así Dios se acerca y Dios le está hablando y le está diciendo: Abraham, otra vez, te repito la promesa que ya te hice. Tu esposa va a ser mamá, y de ella van a nacer naciones, y de ella van a nacer reyes. Ella te va a dar un hijo, Abraham. Te lo estoy diciendo yo. Versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Cualquiera pensaría que iba a caer en adoración, pero espérame tantito. ¿Y luego qué dice allí, hermano? Y se rió. No creas que está lleno de gozo, No creas que está emocionado porque está recibiendo una promesa impresionante. Mira lo que dice después. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. ¿Comprendes por qué se está riendo? No sé, ¿cuántos tienen por aquí la edad de Abraham? Unos 75 años. De repente Dios ya te aparece y te dice: tu esposa va a quedar embarazada. ¿Qué harías? Y luego volteas y miras a tu esposa y dices: o sea, Señor, discúlpame, pero se me hace que era más para allá están los jóvenes. No. Dios dice: tú. ¿Comprendes por qué se está riendo Abraham? No es una risa de necia incredulidad, es una risa que ve las circunstancias, considera los hechos y dice: no se puede. Así como me estoy riendo yo ahorita, que dices: es que no se puede. Señor, no quiero deshonrarte, no quiero faltarte al respeto. No, ese es el punto de Abraham. Señor, es que todo indica que es imposible. Por eso se está riendo. Ahora, hermano, ¿no nos pasa lo mismo a nosotros? Dios te hace una promesa. Nos ha hecho promesas aquí. ¿Por qué nos cuesta tanto creerlas? O sea, las lees y dices: ay, Señor, ¿esto para mí? Sí, hijo, es para ti. Señor, ¿seguro no te equivocarías de tipo? No, es para ti. Ay, Señor, es que me resulta tan difícil creer que tú puedas hacerlo en mí. Es que chécate, Señor, quién soy. Así es Dios. Y así trata con el ser humano, así trata con nosotros. Y es una bendición porque es de pura gracia. La fe de Abraham había sido impactada porque el tiempo había pasado, porque habían intentado tener hijos y no podían tenerlos. La fe de Abraham no que esté flaqueando, simplemente empieza a tener una duda razonable porque se mira que pasa el tiempo, ve que sigue envejeciendo y es como dijera: Señor, si a los 75 no pasó nada, o cuando éramos más jóvenes no pasó nada, ahora, Señor, que el tiempo ha transcurrido, que yo entro en más edad, mi esposa también, dudo mucho, Señor. Me parece tan difícil que tú lo puedas hacer. Sin embargo, se trata de Dios, nunca olvides eso. Es decir, Abraham está reaccionando como tú y yo reaccionamos.
o como tú y yo reaccionaríamos. Vas a tener un hijo. Mira, cuando a nosotros en una palabra profética se nos dice que vamos a tener hijos, o sea, de momento es bien impactante porque son cosas primero a las que uno no estaba acostumbrado. Y en segundo lugar, que Dios te asegure así, sí vas a tener hijos. Y ves para atrás y dices, Señor, pero 2 se murieron. Y tú me dices que voy a tener un hijo, así como que la piensas. O sea, sí me gocé y me alegré, pero pesa. Porque tienes un pasado, una historia de dolor, de fracasos. Pero Dios es bueno y se sigue acercando a nosotros y nos sigue reiterando la promesa. Visto mucho de ser Abraham, Abraham es único. Pero creo que algunas cosas que vivimos se parecen a las que él vivió. Y qué bueno, porque nos damos cuenta que a Dios no se le pasó nada en tu vida y en la mía. Abraham se rió, ya lo vimos. Abraham está enfrentando una situación interna de decir, yo bajo estas circunstancias tener un hijo. Cuando a mí se me da la promesa de tener hijos, yo volteaba y decía, Señor, pero los doctores nos dijeron que no podíamos tener hijos, que todos los hijos que tuviéramos, porque esa fue la palabra de los médicos, iban a nacer enfermos, que mejor adoptáramos un hijo. Eso fue lo que nos dijeron. Si ustedes tienen un problema que no se puede solucionar, hay algo en su genética que no resulta, ya tenemos 2 pruebas, tenemos 2 hijos que no pudieron vivir. Pero te digo que Dios es bello, ahorita te seguiré hablando un poco más de eso. Ahora, quiero que leas el versículo número 19. Bueno, desde el 18 dijo, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Es decir, Abraham se ríe por toda esta situación que ya expliqué y luego dice, Señor, ojalá Ismael quede vivo, sea él el que tú levantes. Y Dios le dice, no, Abraham, yo te dije que tu esposa se iba a embarazar de ti y que ibas a tener un hijo, y es más, ese hijo se va a llamar Isaac y con él voy a confirmar mi pacto. Un Dios insistente, un Dios que reitera la promesa, un Dios que está seguro de lo que dijo, no se equivoca, no se equivocó. Hermano, insisto, dejémosle los detalles a Dios, dejemos que Él haga las cosas como Él lo cree mejor. Ahora, Dios es tan bueno y tan hermoso y tan maravilloso que sabe lo que Abraham y Sara están enfrentando, y en el capítulo 18 el Señor los va a visitar. Esto es precioso, este pasaje me gusta mucho. Versículo 1 del capítulo 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Bien, los comentaristas dicen que este era Dios mismo, el ángel de Jehová, presentándosele a Abraham. Por eso hay toda esta atención, todo este detalle de cuidado para atenderlos bien. Ahora, hermano, ¿por qué Dios es así? ¿No te has puesto a pensar eso? Si Él nos hace promesas, Él nos dice lo que puede hacer, lo vemos en su palabra, lo hemos escuchado en otros también. Dios ha tratado con nosotros y de repente tenemos nuestras risas de duda razonable y batallamos y luchamos y Señor, ayúdanos. Y Dios, en el caso de Abraham, decide ir a hacerle una visita personal. Se le va a presentar personalmente. Y aunque va a hablar con Abraham, hay alguien a quien él le tiene un mensaje, le tiene una palabra. Y entonces dice la escritura que Abraham preparó todo un banquete para ellos, versículos del 6 al 8. Y luego en el 9, mira lo que dice. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer?
Y él respondió, aquí en la tienda. O sea, aquí cerca de nosotros. Qué especial es Dios, ¿no? Ya habló con Abraham y luego pregunta, ¿dónde está Sara? ¿Dónde está tu mujer? O sea, Dios le quería decir algo a Sara. Había un mensaje particular para Sara que Dios quería hacerle saber. Ahora, mi hermano, digo que Dios es maravilloso porque ¿qué Dios se tomaría la molestia para que en medio de la duda razonable que está enfrentando Abraham y Sara decida descender de lo alto o levantarse de su trono, por decirlo de alguna manera, y decir, tengo que ir a hablar con ellos personalmente? Hay algo que les quiero decir yo directamente. Dime qué Dios de las naciones, qué Dios de otra religión hace esto que Dios está haciendo. Ninguno, solo nuestro Dios. Él se acerca a nosotros, por eso se hizo carne, ya que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se acercó a nosotros para que entendiéramos que Él no es un Dios distante, sino un Dios cercano, muy cercano. Y gloria a Dios por ello. Qué visita tan especial tienen Abraham y Sara. Hay algo que Dios le quiere decir a Sara. Versículo 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Otra vez, ¿cuántas veces nos tiene que decir Dios las cosas? No sé, pero Él está dispuesto a hacerlo. Aquí lo veo. Nos da de su gracia y nos dice, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Abraham, tu esposa va a tener un hijo. Yo te lo dije. Sí lo va a tener. Puedo imaginarme los ojos desorbitados de Abraham como diciendo, otra vez, o sea, ¿es en serio? ¿Sí? ¿De veras, Señor? Y luego dice el versículo 10 al final, ¿qué estaba haciendo Sara? Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. O sea, Sara estaba como allí después de esa puerta. Estaba escuchando todo lo que aquellos varones estaban hablando. Estaba atenta a todo lo que estaban diciendo. Entonces ella también escuchó cuando se le dijo a Abraham, Sara va a tener un hijo. Ella lo está escuchando y sigue leyendo lo que dice ahí. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. O sea, no solo era estéril. Si había alguna posibilidad de algún tipo de reacción maravillosa del cuerpo, el que le haya cesado su tiempo, su periodo, ya, ahora sí. Señora, lo mejor que puede hacer es que su marido la lleve a Cancún y que pasen un tiempo juntos por allá. Es lo mejor que puede hacer porque usted ya no puede más. Así se lo digo, señora. Mejor diviértase, pásela bien. Eso es lo que estamos viendo allí. Pero si seguimos leyendo, dice versículo 12, ¿cómo comienza con dos palabras? Se rió. ¿Te acuerdas que Abraham se rió? Ahora Sara es la que se ríe. Y mira, dice lo mismo que Abraham. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. O sea, primero Abraham pensó, dijo, no, Sara ya no está para más. Y luego ahora Sara lo ve y dice, mi marido, Señor, chécalo, Señor, o sea, con este. Bueno, así somos, ¿no? Finalmente. Se rió Sara. También tiene una duda razonable. Dice, Señor, ya estamos viejos. O sea, después de tantos años me estás diciendo que voy a cargar un bebé en mis brazos, que voy a amamantar. Digo, en ese tiempo no había nada de la leche de fórmula. Ahora, entonces, si había leche de algún lado, tenía que salir de ella, de nadie más. Señor, eso es lo que me estás diciendo, que me voy a embarazar, me va a crecer el abdomen,
Sí, eso estoy hablando. Soy Dios. Soy Dios. Sin embargo, Dios lo sabe todo. Y Dios sabe de tus preguntas y de las mías. Y sabe de tus inquietudes y de las mías. Y sabe que nos reímos porque vemos tan imposible que suceda. Pero mira lo que dice el versículo número 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y esa es la pregunta para ti y para mí. ¿Por qué te reíste? ¿Por qué crees que no lo puedo hacer? Porque estás vieja. Eso no es un impedimento para mí. Yo soy Dios. ¿Te ríes porque crees que ya nadie te va a dar trabajo por la edad que tienes? Estás equivocado. Yo soy Dios. ¿Crees que tu economía no va a mejorar? ¿Crees que no puedo sanar tu enfermedad? ¿Crees que no puedo cambiar a tus hijos? ¿Crees que no puedo mover todo el mundo para bendecirte a ti? Estás equivocado. Yo soy Dios. Y en eso tendríamos que fijar nuestra fe. Y eso es lo que tendríamos que plantarnos, en que Él es Dios y que te conoce. En algún momento uno puede llegar a preguntarse en medio de una promesa y decirse: Señor, de veras, o sea, sí va a ser así. Cuando finalmente a nosotros nos dicen que vamos a tener hijos, yo recuerdo que yo me decía en mi interior: Señor, ¿es en serio? ¿No va a pasar lo de la otra vez? No voy a tener que llorar como lloré hace años. No voy a tener que sentirme tan mal como me sentí en ese tiempo. En serio, Señor, vamos a tener hijos sanos y sí van a vivir, y sí los voy a cargar, y sí los voy a presentar delante de ti. Es en serio, Señor. Y Dios te ayuda. Y Dios te sostiene. Por eso de alguna manera yo me veo en las preguntas y en las inquietudes de Abraham y de Sara. Dios sabe lo que piensas. Dios sabe de tu lucha interna. Él lo sabe. Y entonces Dios dice, versículo 14, y esta es la pregunta para ti y para mí: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No. Entonces, ¿por qué patinamos tanto? Dice en Jeremías 32:17 que nada hay difícil para Dios. Y luego en el versículo 27 vuelve a hacer esta misma pregunta: ¿habrá algo difícil para mí? O sea, mírate en tu situación y mira lo que estás orando y mira lo que estás clamando a Dios. Y Dios en esta tarde te dice: ¿tú crees que hay algo que sea difícil para mí? Y tú tienes que responder: no, Señor, es que este asunto difícilmente va a cambiar. Por eso te estoy preguntando: soy Dios, soy el Señor, ¿hay algo difícil para mí? Y la única respuesta que te queda es: no. No hay nada de difícil para ti. Entonces Dios te dice: descansa en mí, depende de mí y espera lo que solamente yo puedo hacer y nada más. Era imposible que sucediera, pero esa pregunta hay que reflexionarla más. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Necesitas meterte en esa pregunta y descubrir a la luz de la Biblia todo lo que esa pregunta representa. Esta risa de Sara es maravillosa porque va a cambiar. Las cosas van a cambiar drásticamente. Por favor, abre tu Biblia en el capítulo 21, ya vamos a terminar. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Hay tres frases importantes ahí. Primero, visitó Jehová a Sara como había dicho. Esa es la primera frase, como había dicho. La segunda, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Esa es la segunda. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Hermanos, las cosas suceden en el tiempo de Dios. Y eso queda allí claro. No necesita ser usted un teólogo para entenderlo. Suceden en el momento en que Dios
Así lo requiere, no como un Dios dictador, sino como un Dios que tiene un plan. Mire, mis planes de vida eran: me gradúo del seminario, me caso, tengo hijos a temprana edad y voy a ser un papá joven. Pues no me casé saliendo del seminario, me casé varios años después. No tuve hijos en mi momento más floreciente de juventud, pero las cosas sucedieron en el tiempo de Dios. Sí, en el tiempo del Señor. Cuando también parte de mi carácter estaba siendo moldeado por Dios de una manera especial. Pero nada se le escapa a Dios. Dios lo hizo como había dicho, como había hablado, en el tiempo que lo había establecido. Tienes que aprender a esperar los tiempos de Dios. No puedes desesperarte, no debes hacerlo. Aprende a confiar en Dios. Si no ha pasado, no quiere decir que a Dios se le olvidó. Quiere decir simplemente que necesitas seguir esperando y necesitas seguir confiando. Que no puedes, hermano, simplemente doblarte y decir: Dios ya no hizo nada. Espera. Dios tiene el control de las cosas. Es algo que yo te he repetido muchas veces desde este lugar. Entonces, hermano, todo en el tiempo de Dios. Y cuando es en el tiempo de Dios, el gozo es supremo. Versículo 3. Y llamó a Abraham en el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios lo había mandado. Esto viene en el capítulo 17. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Era un chamaco. 100 años abrazando un hijo. Siga leyendo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Es decir, hermana, se siente una mujer de 90 años a tu lado, hermano, y voltea y te dice: ese bebé que está ahí es mío. Y tú volteas y dices: ¿de ella? Sí, es mío. Y ahorita le voy a dar de comer. No puede ser. Sí. ¿Ya entendiste? Y cualquiera que lo oyere reirá conmigo. ¿No te estás riendo con Sara ahorita? Así es. Nos estamos riendo con Sara porque no, a veces no la dimensionamos así. Es una viejita. Sí, es una señora de 90 años que está abrazando un hijo, que está amamantando un hijo, que lo que una vez fue imposible ahora descansa tiernamente en sus brazos. Puedes escuchar a Sara cantarle canciones de cuna a Isaac a los 90 años. Hermano, no te digo que Dios es glorioso, que Dios es impresionante. Dios me ha hecho reír. Ahora su risa era de satisfacción, ahora su risa era de gozo, ahora era sentirse plena como mujer, ahora era decir: he visto el poder de Dios, he visto la majestad de Dios, ahora sé que para Dios todo es posible. Aquí lo tengo, aquí lo cargo en mis brazos. Gloria a Dios por ello. Dios me ha hecho reír, dijo Sara, y cualquiera que lo escuche reirá conmigo. Hermano, déjame seguirte contando un poquito de mi historia. Una vez mi esposa y yo nos reímos. Tiempo después de que Dios nos da la promesa de poder tener un hijo, yo recuerdo que yo entré en una crisis porque el tiempo pasaba y todavía Miroslava no se embarazaba. Pero yo empecé a convencerme de que yo no quería volver a sufrir y que lo mejor sería mejor no intentarlo. Y empecé a pensar que debería de operarme para no tener hijos. Y así me libraba de todo dolor y toda angustia. Sin embargo, cuando yo estaba pensando eso, un día llegó mi esposa y me dice: Jona, cuando me acuesto boca abajo siento que me falta el aire. Y luego me dice: ¿y sabes qué? Mi periodo no ha venido. Y yo dije: órale. Así. Y no me dio mucho gusto, tengo que confesarlo.
Y entonces dije, no, pues vamos a hacerte unos análisis porque necesitamos saber qué onda con este rollo. A lo mejor es solamente un retraso. No creo que sea, pero vamos ahí con la inquietud. Entonces ya fuimos al laboratorio, muy temprano por la mañana, ya nos bajamos, le sacaron sangre y nos dijeron, vengan en la tarde por los resultados. Ok, perfecto. Ya está. Y obviamente el asunto a mí me preocupaba, estuvimos esperando y total llegó la hora, fuimos nuevamente a la clínica, al laboratorio donde nos hicieron los análisis y lo repito, me gusta decirlo y como buen varón le dije, bájate y ve tú. Y entonces yo estaba en el carro deshaciéndome, honestamente, y entonces cuando veo que mi preciosa esposa sale, traía un sobrecito así y venía con una sonrisa en su cara que dije, híjoles, dije, esa sonrisa no es normal. Y entonces se acerca y me dice, ten, léelo. Híjole, lo abrí y decía, lo único que vieron mis ojos fue una sola palabra, positivo. Estaba embarazada. Y me empecé a reír. Y ella se empezó a reír. Y nos estábamos los dos en el carro atacados de risa. Así es Dios. Ya no nos reíamos por incredulidad. Nos reíamos porque anteriormente teníamos una promesa y sabíamos que esta ocasión las cosas serían diferentes. Y lo fueron. Tenemos a Priscila, tenemos a Josué. Entonces, hermano, Dios te hace reír cuando cumple su promesa. Y cualquiera que lo escuche, que escuche tu historia, va a reír contigo. Porque le vas a decir cosas que al oído van a sonar imposibles. Te va a decir, es que no te puedo creer, en serio. Pero con una cara de asombro y de alegría. ¿En serio tu hijo regresó? ¿En serio tu esposo cambió? Es que no lo puedo creer. Pero sí lo puede creer. ¿En serio te dieron ese trabajo? Es que sabes que a nadie le hacen esas cosas. Oye, ¿de verdad pasó esto? Cuéntame. Hoy reímos con Sara, pero yo quisiera un día reír contigo. Que un día me cuentes lo que Dios hizo en tu vida. Que un día me digas, pastor, ya lo tengo. Déjeme contarle, venga pastor. Y si me invita a unos tacos, mejor, pero cuénteme y dígame lo que Dios hizo en su vida y vamos a reír juntos y vamos a gozarnos y vamos a decir, oh Dios, tú eres grande. Eso es lo que quiero que entiendas. Yo cuando leo la historia de Sara, sí me maravillo y me la imagino sosteniendo al bebé en sus brazos y diciendo, Dios me hizo reír. Y cuando escuchen mi historia, toda esa gente se va a reír conmigo de gozo y de alegría. Y quiero, hermano, que sepas que un día tú nos vas a contar lo que Dios hizo en tu vida y nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar y vamos a ver lo maravilloso y lo grande que es Dios. Termino con esto. Déjame contarte algo que no le he contado a nadie. No me gusta hablar mucho de mis hijos, pero quiero decirte que te voy a hablar de Josué. La escuela en la que estudió Josué, mi hijo, en Saltillo, era una escuela con una exigencia muy alta. Algunas personas calculaban que esa escuela iba 2 años adelante, o sea, se adelantaban 2 años para que salieran estudiantes, entre comillas, muy preparados. De tal manera que lo que él estaba viendo en primero de secundaria realmente era de tercero de secundaria. Así, más o menos era ese el nivel en el que estaba Josué. Y cuando llegamos aquí el año pasado, estamos platicando todos de cómo el haber llegado a Monterrey había cambiado muchas cosas en nuestra vida, y cómo Dios nos estaba bendiciendo en muchos sentidos y estaba sanando cosas en nuestro ser interior. Y yo le decía a Josué, no hombre, Josué, cuando iban a empezar exámenes allá en la escuela donde estabas, yo lloraba, hijo. Oraba y le decía, Señor, ayúdalo, bendícelo, Señor, que él salga bien. Me dice, papi, muchas veces me metí al baño a llorar porque no entendía nada. Le digo, ¿y aquí, hijo? No, papi, aquí soy el mejor. Dije, entonces valió la pena, hijo. Y Dios no soy yo. Y nos reímos, porque ahora el tipo, le digo, nomás no te creas mucho,
Está sacando excelentes calificaciones. Dios lo está bendiciendo muchísimo. En matemáticas, que era su coco, el Señor lo está bendiciendo muchísimo. Y yo lo veo y le digo, hijito, ¿qué se siente, hijo? Dice, no, papi, estoy feliz, estoy contento. Le digo, hijo, es que Dios restaura todas las cosas, todo lo restaura. Y eso nos bendice muchísimo. Lloramos mucho en Saltillo, nos preocupamos mucho, oramos mucho. Y cuando Él me confesó eso, se me partió el corazón un rato. Pero luego dije, Señor, gracias. Gracias porque en tu tiempo sanaste el corazón de mi hijo. Y ahora nos reímos de lo que Dios hizo. Un día tú te reirás, estoy seguro. ¿Quieres ponerte de pie? Cierra tus ojos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por estar a nuestro lado. Porque hoy, Señor, como a Sara, te tomaste el tiempo para venir a este lugar, salirnos al encuentro y decirnos que vas a cumplir tus promesas, que no tenemos por qué dudarlo, Señor, que entiendes nuestra inquietud, que comprendes la imposibilidad que nosotros vemos, pero que esta tarde nos vuelves a decir, hijito, yo soy Dios, hijita, yo soy Dios. Y si algo te prometí en mi palabra, lo voy a cumplir. Señor, gracias por acercarte, por hacernos reír con Sara a través de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque en algún momento hemos reído con otro hermano, con otra hermana que pasaba un tiempo difícil y lo ha superado y ha salido adelante. Gracias, Señor. Pero queremos, Señor, seguir riendo de gozo. Queremos seguir escuchando cosas magníficas, eso que solamente tú puedes hacer, Señor. Y que un día volveremos a reír, Señor. Que si hemos llorado de tristeza, que si hemos llorado de frustración, que si hemos reído, Señor, porque te acercaste y nos dijiste, sí lo voy a hacer, y ahora nos parece tan lejano. Hoy, Señor, tiene que parecer cercano, porque quien nos lo está diciendo es Dios. En tu tiempo, Señor, las cosas cambian. En tu tiempo vemos tu gloria y se manifiesta tu poder, Señor, y somos envueltos de un gozo inexplicable y de una risa que proclama tu grandeza. Señor, gracias. Hoy he reído con Sara, Señor, y sé que mañana reiré con mis hermanos de las cosas que me cuenten. Hoy ellos rieron conmigo de mi historia, Señor, pero un día yo reiré con ellos por su historia. Gracias, Señor. Gracias, Padre celestial. Así como está orando, hermana, hermano, en lo que hemos hablado esta tarde, es Dios acercándose personalmente hasta ti y diciéndote que sí escuchó, que esta predicación no es una casualidad, que esta palabra no es una palmada en tu espalda, es bálsamo para tu corazón, es esperanza en tus circunstancias, es prepararte para contemplar la gloria y el poder de Dios. No te desesperes. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Él lo va a hacer. Descansa en Él. Reposa en Él. Gracias, Señor. Has sido tan bueno, Dios, con nosotros. Señor, gracias por acercarte, porque conoces todo de nuestra vida, porque conoces nuestros más íntimos y profundos sentimientos y pensamientos, Señor. Confiamos en ti, Señor, ahora. Descansamos en ti.
Reposamos en ti, Señor. Gracias, Dios. Confía en Dios. Confía en Dios, hermana. Confía en Dios, hermano. Confiemos en Dios, iglesia, el divino Redentor. Y nunca dejemos de confiar ni de creer lo que nos ha prometido en su santa palabra. A Él sea la gloria, a Él sea la honra para siempre. Gracias, Señor, por hablarle a nuestra vida. Necesitábamos escuchar tu voz. Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra para siempre. Amén, Señor. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible.